noches, muchas gracias, bienvenidos. Desde la Somernea y la región nordeste de la AMR queremos retomar la actividad científica de la región, la cual desgraciadamente en este año se vio muy dificultada por la pandemia, como todos sabemos. Nosotros somos una región que hacemos actividad científica todos los meses y bueno, en este año se nos complicó bastante. Como estamos inundados de actividades virtuales de alta calidad, la idea era no superponer otra actividad y que nos pareció interesante compartir casos de la región, discutirlos, y lo cual en general suele ser muy provechoso. Hoy tendremos la oportunidad de discutir dos casos, uno del Hospital Escuela de Corrientes y otro de la ciudad de San Peña, Chaco, que serán presentados por jóvenes integrantes de nuestra región. Para comentar los casos tendremos tres invitados de lujo, tres calificados colegas, dos neumonólogos amigos y muy calificados, el doctor Daniel Schoenfeld de Puerto Madryn, expresidente de la AMR, y el doctor Gustavo Douglas Nazareno, de la ciudad de La Rioja, ex coordinador de la sección de clínica y crítica de la AMR. Y también estará con nosotros invitado el excelente cirujano de tórax que contamos en la región, que es el doctor Alfredo Aquino. La modalidad, les cuento, será la siguiente. Se presentará un caso, posteriormente será una breve mención de la bibliografía relacionada con el mismo y luego los expertos darán su opinión. El público podrá opinar enviando un mensaje. Van a tener en el panel a su derecha, arriba a la derecha, van a tener un panel en donde pueden formular las preguntas, o si alguien quiere hacer una pregunta o una acotación breve hablando, tiene una manito con la cual puede pedir puede emitir su opinión. Antes de continuar, quiero agradecer a la AMR, a Susana Luning, su presidente, y a toda la comisión directiva por la predisposición para colaborar siempre con nosotros, con nuestra región. Y también un infinito agradecimiento a Muriel, quien solo puedo decir, sin temor a exagerar, que es una genia. Lo que nos ayuda en todo esto, lo virtual de la AMR, no tiene forma de mensurarse. Y por último, quiero dedicar este webinar, de parte de todos los integrantes de la Somernea, al querido Luis Bordón, quien fuera un activo miembro de nuestra región en la AMR y socio fundador de la Somernea, que desgraciadamente esta pandemia se lo llevó. Bueno, para poder comenzar con la presentación del primer caso, que estará a cargo de la doctora Milagros Susini del Hospital Escuela de Corrientes, neumonóloga, y la doctora Andrea Fargier, también del mismo hospital, del Servicio de Cirugía Torácica. Adelante con la presentación. Buenas noches a todos. Yo soy la doctora Milagros Susini del Servicio de Neumonología del Hospital Escuela de Corrientes. Antes que nada quiero agradecer por esta oportunidad de compartir los casos clínicos que en la práctica diaria nos dejan muchas enseñanzas. Empezamos con el caso, la siguiente. Se trata de un paciente masculino, 54 años de edad, que como antecedentes patológicos tiene diabetes mellitus tipo 2, diagnosticado hace 14 años, en tratamiento con hipoglucemiantes orales, hipertensión arterial en tratamiento con losartán, es tabaquista activo con una carga tabáquica de 36 paquetes años, refiere en el año 2018 un episodio de fiebre, tos. En ese contexto se le había realizado una tomografía de tórax donde se evidenciaba un nódulo en el lóbulo superior derecho. En ese momento recibió antibióticos con una buena evolución y sin controles posteriores. Como antecedente de enfermedad actual, el paciente en julio de este año refiere un dolor dorsal inespecífico leve. En ese contexto se solicitó una tomografía de tórax que evidencia la persistencia de esa imagen nodular en el lóbulo superior derecho.
con unos cambios particulares que ya vamos a ver en la siguiente. Y el examen físico del paciente tiene un performance status de 0 con signos vitales conservados, tiene una saturación basal de 98%, un índice de masa corporal de 25, a nivel respiratorio ninguna particularidad y bueno, no tenía enopatías palpables, supraclaviculares ni axilares. En la siguiente diapositiva vamos a observar la tomografía del año 2018, donde podemos observar la imagen nodular periférica de bordes irregulares, de estructura ligeramente heterogénea, que mide 1,7 centímetros, ubicada en el lóbulo superior derecho, ¿sí? Asociada a algunos tractos fibrosos, y abajo vemos la de este año, del 2020, donde tiene cambios en cuanto a la morfología y tiene aumento de tamaño de 2,5 por 1,3 por 1,8 centímetros, y además presenta una cavidad. La siguiente. Esta es la tomografía de tórax, donde bueno, se sigue evidenciando la ventana pulmonar, el nódulo anteriormente descrito. La siguiente. En la ventana mediastinal podemos observar la ausencia de adenopatías mediastinales. La siguiente. Entonces, teniendo en cuenta estos antecedentes, ¿qué conducta tomarían? Vamos a preguntar a la audiencia, entonces, en este caso, ¿qué conducta tomarían? Tenemos 4 opciones para votar. La primera opción sería una broncomediastinoscopía, que los cirujanos de tórax nos explicaron que es hacer en el mismo acto primero una broncoscopía y después una mediastinoscopía. La segunda opción, una fibrobroncoscopía con VAL. La tercera, un PET. Y la cuarta, control con tomografía computada. Ustedes tienen que votar haciendo clic en el redondito blanco que está a la izquierda del párrafo. Una sola vez ya está determinada la votación. Así que 1, broncomediastinoscopía, 2, fibrobroncoscopía con VAL, 3, PET y 4, control con tomografía computada. Perfecto, la gente está votando ya. Vamos a ir cerrando la votación. Y estos son los resultados. Bueno, ¿qué conducta tomaría la gente? El 55% propone una fibrobroncoscopía con VAL, el 25% propone un PET, el 20% la broncomediastinoscopía o la combinación de ambas, y nadie propone control con tomografía. O sea, todos piensan en hacer algo con este paciente. Entonces, continuamos con la presentación. Mili, a ver qué hicieron ustedes. Bien. Bueno, el caso se discutió en comité de tumores donde participa, bueno, neumonología, cirugía de tórax, cirugía general, oncología y anatomía patológica, y se decidió hacer una fibrobroncoscopía por parte del servicio de neumonología. La siguiente. Basándonos principalmente en el pretest clínico del paciente, por un lado teníamos un pretest clínico de infección, ya que el paciente era diabético y las características del nódulo que era cavitado, y por otro lado teníamos un pretest clínico para cáncer de pulmón por sus antecedentes de tabaquismo y también las características del nódulo. Sobre todo el tamaño, más de 2,5 centímetros, la ausencia de calcificaciones, los bordes espiculados e irregulares, bueno, como dije, la edad del paciente y el antecedente de tabaquismo, lo que nos daba un pretest más de 65% para malignidad. La siguiente. Como resultado de la fibrobroncoscopía, bueno, no se evidenció ninguna lesión endoscópicamente visible. Se envió las muestras a microbiología y a citología. Dentro de los hallazgos de microbiología, bueno, el resultado tanto directo como el cultivo para gérmenes comunes, micológico y baciloscopía fueron negativas. La siguiente. Se realizó una estadificación clínica de evaluación prequirúrgica, completándose con una tomografía de cráneo, abdomen y pelvis y centellografía ósea, donde no hay lesiones aparentes de secundarismo. Dentro de la evaluación prequirúrgica, el paciente tiene un ASA2 de la Asociación Americana de Anestesia,
sobre todo por los antecedentes de diabetes e hipertensión tratados y controlados leves. La evaluación prequirúrgica pulmonar tiene una espirometría normal con una relación de 85, un FV1 de 3,45 litros, que corresponde al 97% del teórico, y una capacidad vital forzada de 4,08. A pesar de la espirometría normal, lo mismo se realizó el cálculo FV1 postoperatorio, que da un 2,92 litros con 80%. La caminata de 6 minutos no presentaba desaturación. Y aclaro que en este contexto, cuando un paciente es candidato a resección, las nuevas guías aconsejan hacer, a pesar de una espirometría normal, el estudio de difusión, que en el contexto técnico y de pandemia no se pudo realizar. Y la valoración cardiovascular prequirúrgica informa bajo riesgo, que incluyó electrocardiograma, ecocardiograma y ergometría. Y el paciente obviamente inició cesación tabáquica. La siguiente. En este contexto, entonces, ¿cómo seguiríamos con el paciente? La siguiente pregunta para el público sería, ¿cómo seguirían con este caso? ¿Proponen una resección quirúrgica por VATS? ¿Proponen una mediastinoscopía, un control tomográfico en 3 meses o una biopsia guiada por tomografía computada? Acuérdense que votan haciendo un clic en el redondito blanco que está a la izquierda. Resección quirúrgica por VAT 1, mediastinoscopía 2, control tomográfico 3, biopsia guiada por TC 4. Pueden ir votando y vamos a ir viendo la votación. Bien. Cierro la votación, Tato, y estos son los resultados. Bueno, la gente propone un 48% resección quirúrgica por VATS, 29% biopsia guiada por tomografía computada, 24% mediastinoscopía, o sea, estamos más o menos repartidos entre estas 3 opciones y nuevamente nadie quiere controlarlo con tomografía. Entonces vamos a ver cómo siguieron con este caso. Bien, nuevamente se discutió en comité de tumores y se decidió realizar una mediastinoscopía, que en el siguiente video vamos a verla. Continuando con el caso y comenzando con la descripción del manejo quirúrgico, tenemos un paciente en estadio temprano, un estadio clínico 1A3, T1CN0M0, sin PET, al que se decidió realizarle una mediastinoscopía estadificadora. El paciente es programado y durante el procedimiento se toman las muestras de las estaciones ganglionares 2 derecha, 4 izquierda y 7. Estas muestras son evaluadas en una biopsia intraoperatoria, cuyo reporte fue negativo para malignidad. Se continúa y se culmina el acto quirúrgico sin complicaciones. Se recibe el estudio diferido, cuyo reporte también fue negativo para malignidad. Reportan una adenitis crónica y ausencia de metástasis. Bueno, primero me presenté, soy Andrea Ferrié, fellow del Servicio de Cirugía Torácica de aquí del Hospital Escuela. Siguiendo con el caso, después del video que vimos, donde los resultados fueron negativos para malignidad por congelación y por biopsia diferida, se decide entonces hacer la resección quirúrgica con estudio histopatológico intraoperatorio. Entonces vamos a ver el video. Se decide VATS para resección quirúrgica con estudio histopatológico intraoperatorio. El paciente es posicionado y al entrar a la cavidad torácica se hace una evaluación de la pleura sin hallazgos de implantes pleurales. Se toma biopsia de la misma, se ubica la lesión en ápice pulmonar y se procede a tomar la muestra para citología intraoperatoria con reporte negativo para malignidad, por lo que se realiza la segmentectomía atípica. Se ubica la lesión, se corrobora que esté en su totalidad incluida y se hace la sección del tejido pulmonar con la sutura mecánica. Se hace el estudio de biopsia intraoperatoria, cuyos resultados fueron negativos para malignidad, por lo que se da por culminado el acto quirúrgico. Se confirma aerostasia y hemostasia
y se coloca el tubo de avenamiento. El paciente evoluciona satisfactoriamente y es dado de alta a los 2 días. Ok, después de esta cirugía donde nos encontramos que el resultado por congelación del nódulo fue de benignidad, tomamos entonces la conducta de hacer la resección sublobar o segmentectomía atípica. Entonces, la anatomía patológica de esta pieza reportó un nódulo de 1.7 por 1.5 centímetros, cavitado de bordes irregulares y con un margen de 2 milímetros a la pleura y 4 milímetros del límite de resección. Siguiente lámina. Ok, entonces en los diagnósticos definitivos de este reporte de anatomía patológica diferida, tenemos que en el segmento pulmonar evidencian la lesión de 1.7 por 1.5 con reporte de adenocarcinoma de alto grado. Reportan también inflamación crónica granulomatosa con calcificación central y una pleura y límites quirúrgicos libres de neoplasia. Entonces, este resultado nos cambia un poco el TNM y la estadificación. Sería ahora un T1B N0 M0, un estadio 1A2. Siguiente. Ahora nos hacemos esta pregunta. La siguiente pregunta al público sería, ante esta situación, ¿qué conducta tomarían? Una opción sería completar la lobectomía y hacer muestreo ganglionar. O la segunda opción, manejo clínico y control en 6 meses. La tercera, aumentar el margen de resección y muestreo ganglionar. Y la cuarta, ir directamente a quimioterapia. O sea, completar lobectomía y muestreo ganglionar 1, manejo clínico y control en 6 meses 2, aumentar margen de resección y muestreo ganglionar 3 y quimioterapia. Votan haciendo un clic en el redondito blanco. Vamos a ver qué resultados dan. Muy bien, cierro la votación y estos son los resultados. El 50% piensa que hay que completar la lobectomía con muestreo ganglionar, el 27% que vaya directamente a quimioterapia, el 14% manejo clínico y control en 6 meses y el 9% aumentar el margen de resección y hacer muestreo ganglionar. O sea que la opción predominante fue hacer una lobectomía con muestreo ganglionar. ¿Qué hicieron ustedes, Andrea? Ok. Nosotros decidimos completar la lobectomía y hacer el muestreo ganglionar que vamos a ver en el video. Se decide completar la lobectomía y muestreo ganglionar. Al inicio de la cirugía se realiza la intubación selectiva guiada por fibrobroncoscopía. Se ingresa a la cavidad y se evidencia como primer hallazgo las adherencias firmes del pulmón hacia la pared torácica, que dificulta un poco el abordaje. Sin embargo, se logra hacer la disección y la liberación del pulmón. Aquí se ve ya disecada la vena lobar superior, bien identificada. Se secciona con sutura mecánica. Se diseca la arteria lobar superior y se secciona. Se ve como estructura de referencia al callado de la vena ácido. Disecamos también la arteria segmentaria ascendente posterior y se secciona. Se toman muestras de los ganglios N1 de las estaciones 10 y 11. Se secciona el bronquio y se confirma el cierre. Se toman muestras de la estación ganglionar 7
Se culmina acto quirúrgico sin complicaciones, el paciente evoluciona satisfactoriamente y es dado de alta. ¿Ok? El paciente evoluciona satisfactoriamente y se da de alta. Posteriormente, recibimos el resultado diferido de esta biopsia, que reporta en el lóbulo superior, o sea, en el tejido pulmonar, enfisema centrolobulillar, pleura visceral conjuntiva y márgenes bronquiales libres. Y en los ganglios, antracosis y linfadenitis granulomatosa y ausencia de metástasis. Y aquí tengo que hacer la referencia de que las muestras ganglionares fueron de los niveles 4, 7, 10 y 11. En el video no estaban porque se cortó antes, pero están tomadas todas. Ahora vamos entonces, siguiente lámina. Bien, como para continuar la discusión desde el punto de vista neumonológico, se había discutido a lo largo del caso, por un lado, lo que es el nódulo pulmonar cavitado y por otro lado la coexistencia de cáncer y granuloma pulmonar. La siguiente. Con respecto al primer punto, que es el nódulo pulmonar cavitado, sabemos que la cavitación del nódulo tumoral ocurre entre el 2 y el 25% de los pacientes con cáncer de pulmón, siendo más prevalente en hombres. Habitualmente lo vemos en tumores de mayor tamaño, histología de células escamosas, y se asocian a un peor pronóstico, pero debido, por supuesto, a la frecuencia cada vez mayor de adenocarcinomas de pulmón, se han informado recientemente un mayor número de casos de adenocarcinomas cavitados. La siguiente. Este es un estudio publicado en el año 2015, donde se evalúa, digamos, los cánceres, los adenocarcinomas cavitados de pulmón, y tiene como objetivo principal hacer una asociación entre la parte clínica, patológica, los hallazgos radiológicos y el pronóstico de los pacientes. Se evaluaron las cirugías realizadas entre 1998 y 2007 con un total de 2.316 pacientes, de los cuales 143 tenían adenocarcinomas cavitados. Ellos definieron a la cavitación como un hallazgo radiológico, una cavidad dentro del tumor mayor a 5 milímetros de contenido aéreo. La mayoría se presentaron en estadio 1, en el 58,7%. Los tumores habitualmente se encontraron principalmente en la zona periférica, en el lado derecho y principalmente en el lóbulo inferior, a diferencia de otros pacientes del lóbulo superior derecho. Un hallazgo muy importante es la presencia de invasión vascular, linfática y pleural, que fueron más frecuentes en adenocarcinomas cavitados, principalmente la invasión linfática en un 67% de los pacientes. Y otro hallazgo importante también, que en el análisis multivariado también se reveló que la formación de cavidades o la presencia de cavidad es un factor pronóstico independiente de adenocarcinoma. Entonces, como conclusión, ellos refieren que el adenocarcinoma cavitado tiene peores características clínicas y patológicas que aquellos que no están cavitados y deberían considerarse entidades separadas. La siguiente. Con respecto al segundo punto en discusión, que es la coexistencia de cáncer y granuloma pulmonar, este es un estudio publicado en el año 2017, donde se evaluaron la importancia de la coexistencia de la inflamación granulomatosa en cáncer de pulmón en 127 pacientes que fueron sometidos a resección pulmonar por cáncer, de los cuales 19 pacientes, que representaban el 14,9%, tenían una inflamación granulomatosa coexistente en la pieza resecada. Esta definición de inflamación granulomatosa podía ser o por la presencia de granulomas casificantes o no casificantes, y también hablan de una reacción granulomatosa tipo sarcoides, que ellos lo asocian que está asociado al tumor, que podían encontrarse tanto en la pieza quirúrgica como a nivel de los ganglios linfáticos. Las características de la población, bueno, la mediana de edad fue de 68 años, la mayoría eran hombres, el rango de supervivencia general fue de 451 días, y cuando se realizó un análisis de su grupo, no hubo diferencias significativas entre edad, sexo, ubicación de cáncer, características radiológicas, entre aquellos que presentaban o no esta reacción granulomatosa coexistente con el cáncer.
Y la terapia empírica contra la tuberculosis puede no ser necesario, ni la quimioterapia se tolera con seguridad en ambos grupos de pacientes. Como conclusión, digamos, ellos hablan de que la detención incidental de la inflamación granulomatosa en pacientes sometidos a resección pulmonar por cáncer, incluso en países endémicos para tuberculosis, como es en nuestro caso, puede no requerir ningún tipo de intervención posterior. La siguiente. Y dentro de su marco teórico es importante remarcar esto, que hablan de que justamente este hallazgo incidental de inflamación granulomatosa, sobre todo, como dije, que puede estar tanto en los ganglios linfáticos mediastinales como en el parénquima pulmonar resecado, crea desafíos únicos en el manejo, como tuvo lugar en este paciente en forma multidisciplinaria, principalmente por 5 razones y puntos que pueden ser discutidos. Uno, que es cuando se utiliza la punción y aspiración con aguja fina, tanto para hacer diagnósticos de estadificación de los nódulos mediastinales, pueden tener, digamos, un falso negativo. No te descarta el compromiso neoplásico. En segundo lugar, también con respecto a la biopsia intraoperatoria, muchas veces puede ser indicación de una inflamación granulomatosa, y eso tiende a que uno intervenga o realice una resección menor de la que en realidad debería estar indicada. En tercer lugar, muchas veces puede invocar la necesidad de tratamiento para tuberculosis, que especialmente en países endémicos, pero dicho tratamiento muchas veces pueden llegar a producir más efectos adversos que beneficios a los pacientes. En cuarto lugar, el hallazgo de esta inflamación granulomatosa, hay veces que los pacientes requieren quimioterapia, y eso también puede generar una preocupación, sobre todo por parte de los oncólogos. Y por último, en el seguimiento de estos pacientes, la aparición de un agrandamiento o inclusive una captación inapropiada por el PET, sobre todo los nódulos mediastinales, también implica muchas veces la administración de quimioterapia en forma innecesaria. Entonces se necesita sí o sí una muestra histológica para definir la conducta. Sigue Andrea con la discusión de cirugía de tórax. Ok, siguiente. Aquí entonces, continuando un poco, haciendo hincapié en la particularidad, en este caso, del resultado por congelación de la citología y del nódulo en el momento de la segmentectomía, que nos dio como resultado un falso negativo, que en realidad es una novedad. En realidad no es frecuente encontrarse con esta situación, y provoca un cambio en la conducta quirúrgica que en realidad afecta al paciente en el siguiente paso, ¿no? Entonces tenemos para discutir 2 artículos rapiditos. El primer artículo que tengo en azul se titula Diagnóstico de cáncer de pulmón, pequeños nódulos, precisión e implicaciones clínicas de la biopsia por congelación. Un estudio retrospectivo que incluyó 183 casos de pacientes de nódulos. En este caso están incluyendo los nódulos menores de 1.5 centímetros. Este nódulo era de 1.7, pero bueno, decidí igual traerlo a colación. Ellos sacan la sensibilidad diagnóstica del estudio de la biopsia por congelación y reportan que en los nódulos menores de 1 centímetro fue de 86.9%, y en los nódulos que son mayores de 1 centímetro, de 1 a 1.5 centímetros en este caso, sube a 94.1%. Entonces esto hace una precisión significativamente mayor en los nódulos mayores de 1 centímetro. Esto estadísticamente fue significativo, esta diferencia. Y la especificidad fue del 100%, no hubo falsos positivos. El valor predictivo negativo, entonces, de 89% para los nódulos menores de 1 centímetro, de 93% para los mayores de 1 centímetro. El segundo estudio se titula el diagnóstico preciso de la congelación intraoperatoria es un método eficaz para guiar las estrategias de resección para adenocarcinoma
de pequeño tamaño periféricos del pulmón. Este artículo es más actualizado de 2015 y también fue un estudio retrospectivo que incluyó muchos más pacientes, 1.650 pacientes con nódulos pulmonares, y reportan una tasa de concordancia entre la biopsia por congelación y el resultado diferido, que fue de 84% para los nódulos menores de 2 centímetros, que fueron la mayoría de las muestras. Ellos dicen el 93.6% de los nódulos estudiados estaban en este grupo de menores de 2 centímetros. Y la concordancia entre el resultado de la congelación y el resultado de la biopsia diferida en los nódulos mayores de 2 centímetros, de 2 a 3 centímetros, fue de 95.9%. Continúa entonces manteniéndose más o menos los mismos resultados que desde hace años reportó el otro estudio. También reportan que el tamaño del tumor fue importante, que influyó en la precisión diagnóstica, que fue aumentando de acuerdo al tamaño del tumor. La precisión fue disminuyendo, sí, exacto. La precisión fue aumentando de acuerdo al tamaño del tumor, perdón. Y el error diagnóstico que conllevó a resección insuficiente fueron en lesiones de subtipo de adenocarcinoma con patrón predominantemente lipídico o acinar. Siguiente lámina. Acá traigo un poco para hacer referencia a la decisión de la conducta quirúrgica una vez teniendo estos resultados de malignidad en el paciente al que se le había hecho la segmentectomía. Es un tema bastante discutido, hay muchos trabajos de investigación porque para lograr diferenciar entre el método de resección, que puede ser la lobectomía, o el sublobar, que puede ser la segmenectomía anatómica o atípica. Y hasta ahora hay muchos trabajos tras de estos como ejemplos. Sigue estando como principal conducta, la más adecuada y la que más beneficios trae para el paciente en supervivencia, la lobectomía. Siguiente. Nosotros, y bueno, la mayoría de la gente, todos seguimos la conducta según los estudios ya establecidos de que la recomendación en los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadio 1 y 2 y en condiciones médicas para tratamiento quirúrgico se recomienda la lobectomía sobre las resecciones sublobales. En pacientes con comorbilidades que no pueden tolerar la resección lobar o mayor, se recomiendan las resecciones sublobares para tratamiento no quirúrgico. Un margen de resección igual o mayor a 2 centímetros se considera adecuado. Ya está comprobado y hay estudios que lo han confirmado que la segmentectomía sublobar está indicada y puede mantener la misma supervivencia en pacientes mayores de edad o con comorbilidades o con deficiencia en el funcionalismo respiratorio, o sea que no toleren la cirugía indicada que sería la lobectomía. Para los pacientes con estadio clínico 1 y 2 de cáncer de células no pequeñas, se recomienda realizar muestreo ganglionar sistemático o vaciamiento mediastinal para una correcta estadificación patológica de pronóstico. Esto es sacado del Consenso Nacional de Intersociedades sobre el Cáncer de Pulmón y ya terminé en revisión bibliográfica. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Realmente un hermoso caso, excelente presentación. Sin más dilación, vamos a abrir la discusión con los expertos. Así que a los 3 invitados les pido que enciendan el micrófono y si pueden la cámara. Y vamos a empezar con el doctor Daniel Schoenfeld, que fue el que primero encendió. A ver qué nos podés aportar sobre este caso, Daniel. Bueno, gracias. Bueno, felicitaciones, es un caso muy interesante y realmente creo que no voy a aportar demasiado. Simplemente quiero hacer algunas preguntas para aprender un poco más. La primera pregunta, porque creo que el motivo de consulta fue dolor dorsal.
y tenía una tomografía de 2 años atrás. ¿Qué los hizo sospechar para pedir otra tomografía? Por una dorsalgia habitualmente nosotros no pedimos tomografías. Bueno, eso, le respondo a esa pregunta, es particular, él es familiar de una médica y ella fue la que solicitó la tomografía. Bueno, o sea Consultó que con los tuvo hallazgos. suerte. Sí. Tuvo suerte. No, porque en realidad es un hallazgo. Exacto, sí. Claro, sí. Estaba Lo segundo, sintomático, sí. yo las quiero felicitar porque ante un paciente con una TBC y que hace una lesión cavitada, está muy bien sospechar que puede ser un cáncer, pero la tendencia a veces, incluso cuando los VAL son negativos, es decir, bueno, es un paciente que es negativo y algunos le hacen tratamientos de prueba y ustedes tuvieron la sospecha para seguir adelante, lo cual me parece muy bien. Y la segunda pregunta es, ¿qué valor le dan a la dorsalgia, ya que él consulta por eso? Y si él tiene algún estudio sistémico, porque previo a la cirugía y decidir resecarlo, si descartaron que esa dorsalgia no sea un compromiso extensivo del cáncer de pulmón. Sí, dentro de la parte clínica, desde el punto de vista del dolor, la verdad que fue un dolor inespecífico, autolimitado, de 7 días de evolución leve, y en ese contexto fue que se realizó la tomografía. Y con respecto a los estudios a distancia, sí se realizó, nosotros hacemos estadificación a distancia de la parte ósea con centellografía, que fue negativa, por supuesto. Bien, bueno, yo no tengo mucho más que agregar, no sé si los restantes... Muchas gracias, Daniel. Alfredo, vamos a ver qué opina el cirujano torácico, que fue parte un poco de este caso, a ver si tenés algo para comentar o agregar, Alfredo. Y bueno, buenas noches. Antes que nada agradecer por la invitación. Y yo formé parte también de la decisión de este caso y en eso también quiero traer algunas acotaciones y comentarios. El primer comentario que quiero hacer es felicitar al equipo que organizó esto, la verdad que, y a todos los que presentan el caso, porque nunca participé en un webinar que se practicó tantas veces antes, entonces realmente eso lo felicito porque fue impresionante, entonces sobre todo a la organizadora. Me adhiero mucho tanto a lo que vos dijiste del saludo de Luis Bordón y bueno, todos lo conocimos y formamos parte, así que bueno, un saludo muy grande. Con respecto a los comentarios que yo quería hacer es, lo primero es fundamental, me parece lo que habló Milagros, lo que habló Andrea de la presentación en un comité de tumores. Nosotros tenemos la suerte de poder tener un comité en el cual presentamos la mayoría de los casos, no puedo decir que todos, pero la mayoría, y eso nos permite a nosotros tener, como dicen varios trabajos publicados, que mejora la calidad en los exámenes, mejora el tiempo de diagnóstico, mejora el trabajo interdisciplinario y eso disminuyó mucho y está publicado el tiempo y el tratamiento y la mejora en el tratamiento de los pacientes de cáncer de pulmón. Entonces, eso quiero recalcarlo, de que el trabajo de forma multidisciplinaria es muy importante. Con respecto al diagnóstico, sí creo que fue difícil. La verdad que cuando a mí mostraron la tomografía en el comité, se lo dije a Andrea, era antes de operar, la verdad que me parecía una lesión benigna, sin duda, pero la sospecha de los neumonólogos y la insistencia por ahí y la presentación en el comité que nos ayuda, porque eso a veces nos ayuda a los cirujanos a decir, bueno, está presentado en el comité decidió hacer la cirugía, sobre todo si después tenemos el diagnóstico de una lesión benigna, a nosotros nos da mucho apoyo el tener una presentación en comité de tumores. Entonces, creo que el diagnóstico y la insistencia sobre la lesión, y que es muy importante, por más que sea una lesión cavitada y que permanece en el tiempo, sospechar de esto y ser activo, sobre todo que me parece que es una palabra fundamental en esto. Con respecto después a algo que mostró Milagros de la estadificación, la estadificación en este caso fue evaluada, como preguntó el doctor Daniel también, por tomografía. Nosotros en la región todavía no contamos con PET, pero tampoco creo, como somos a veces selectivos, enviar o derivar los pacientes para hacer PET para estadificación. No creo que hubiese sido el caso del paciente porque son lesiones benignas, la posibilidad de que el PET descubra algo extra en esto es muy bajo, menor al 10%.
algo para discutirlo, y por ahí con los expertos podríamos hablar de si el PET lo hubiesen indicado como diagnóstico de ese nódulo o como para que les cambie la conducta, pero bueno, en eso lo podemos discutir después. Con respecto a el PET, hay que tener mucho cuidado cuando uno lo solicita en estos casos, porque como dijo Milagro, nosotros tenemos mucha prevalencia de tuberculosis, entonces fíjense que hay una posibilidad de un aumento de 65% de falsos positivos, o sea, con una captación del PET en los ganglios, y que es muy importante de confirmar esa positividad de los ganglios mediastinales con el PET con biopsia. Y ahí viene un poquito por qué nosotros, como equipo, decidimos primero realizar la mediastinoscopía estadificadora. Yo creo que al no tener PET, este paciente para estadificación a distancia es una de las indicaciones de realizar estadificación mediastinal, y yo creo que si este paciente hubiese tenido un PET con ganglios negativos, hubiese sido la única posibilidad de evitarle una mediastinoscopía, en este caso, al paciente, pero al no tener PET previo, yo creo que la mediastinoscopía fue mandatoria, y también lo podemos discutir también, que en estos tumores tan chicos, la posibilidad de encontrar un N2 oculto es cercana entre un 10 y un 15%. Gracias, Alfredo. Después quería aportar nada más una cosita con respecto a un 50% que fue directamente a la VATS y no a la mediastinoscopía. Hablar de que la VATS no la hicimos primero porque queríamos hacer la estadificación mediastinal y el plan era ese, y si en la VATS se confirmaba que era positivo, completar la lobectomía, y por eso hicimos primero la mediastinoscopía también. Quedan algunas cosas más, pero por ahí lo seguimos discutiendo ahora en los aportes de los expertos. Bárbaro. La verdad es que sí, es un caso, por lo menos desde el punto de vista del neumonólogo, quizás uno hubiese pensado en hacer alguna otra cosa previamente, con la disponibilidad de PET, por supuesto. Pero sí, es muy difícil decir. Gustavo, ¿qué pensás vos del caso? Gracias por obviamente. Buenas noches. Es un caso muy lindo y muy práctico, porque frecuentemente nos encontramos con lesiones apicales cavitadas y en pacientes que tienen un pretest clínico alto para malignidad, pero como se dijo, también es un diabético y que vive en una zona endémica para TBC, inclusive para algunas micosis profundas. Estoy de acuerdo por eso con que se haya hecho primero el VAL, no para diagnosticar la malignidad, sino porque por el tamaño de la lesión y la localización hubiera sido de muy difícil acceso, sino para justamente descartar infecciones. Me parece de utilidad y me parece adecuada esa decisión. El tema de la mediastinoscopía podría haber sido un gran problema si la reacción, la inflamación granulomatosa se hubiera encontrado en los ganglios, con casiosis o sin casiosis, porque como se dijo, puede estar en la lesión primaria o puede estar en los ganglios. Si a lo mejor se hubiera encontrado en los ganglios, por ahí no se hacía la VATS o se hacía alguna resección no anatómica, y eso podría, haber afectado, haber retrasado el diagnóstico, ¿no? Y generalmente estas reacciones granulomatosas, estas inflamaciones granulomatosas que por ahí se ven, que no son obviamente frecuentes, como se dijo, corresponden a lo que se llama una reacción sarcoidal, que es una reacción de hipersensibilidad que hace el organismo a algunos antígenos que liberan las células tumorales. Pero no hay que olvidarse que puede ser también una TBC antigua, una micobacteriosis antigua, así que al material que se saca siempre conviene mandarlo a cultivar. No sé si eso se habrá hecho, pero bueno, es sería una buena práctica. Obviamente que la mayoría de estos casos, como son reacciones inflamatorias no más, aunque sean granulomatosas, aunque tengan casiosis, no tiene más trascendencia que eso, que una reacción inflamatoria. Por lo tanto, como se dijo, no suele ser necesario
hacer tratamiento antituberculoso, por más que uno encuentre los granulomas con casiosis, no suele hacer falta ese tratamiento antituberculoso, no suele hacer falta retrasar la quimioterapia, y hay que darle, no cambia el pronóstico porque no es más que eso, una reacción inflamatoria. Pero como te digo, sería de buena práctica, por las dudas, mandar el material que se extrae para cultivo. Perfecto. La verdad que es muy interesante la acotación. Les recuerdo que en el panel que está a la derecha, lo tienen que desplegar, pueden hacer preguntas por escrito y si alguien quiere acotar, levantan la mano y le damos la posibilidad. No tenemos muchos minutos, pero 2 o 3 acotaciones más. Acá la doctora Cristina Ortiz pregunta si el material quirúrgico se mandó a cultivar para hongos y TBC. Bueno, Andrea, si querés, pero sí se envió, la biopsia del nódulo se envió porque imagínate que cuando se hizo la primera segmentectomía y eso dio negativo en la congelación. Bueno, es algo particular esto que lo trajimos también al caso porque, bueno, eso no lo comentó Andrea, pero en el intraoperatorio había 2 patólogos porque, bueno, también esto es parte, yo lo hablé con una de las patólogas de familiar y me dijo que no había problema en comentarlo, pero había 2 patólogos y los 2 coincidieron en que el material era negativo, entonces sí, por eso se envió a cultivo. El tema es que en ese caso es muy importante para tomar la decisión para nosotros, como equipo quirúrgico, es en esta consulta intraoperatoria puede ser positivo, negativo, sospechoso, o a veces no puede concluir también el patólogo. En este caso, los 2 patólogos hablaron de negatividad, por lo cual no se continuó con la lobectomía, porque a veces tenemos casos que nosotros hacemos un control intraoperatorio y el patólogo me dice, la verdad, no puedo definirlo, y en ese caso avanzamos con la lobectomía. Perfecto. Bueno, la verdad es que... Más, si me permitís. Sí. Respecto sí, del Daniel, PET, por favor. El PET, digamos, en los ganglios, si hubieran tenido esta inflamación sarcoidal, te puede dar, claro, un falso negativo. Falso positivo también. Y sin ser ganglios, digamos, tomados por la patología cancerosa, ¿no? Un falso positivo, perdón, no un falso negativo, un falso positivo. Daniel, ¿querés comentar algo más? No, yo cuando hablé a ver, si yo creo que no sé si ustedes tienen en la zona PET o los pacientes hay que derivarlo. Yo siempre, tener. Por eso, a mí me parece que cuando uno tiene acceso, después hay que interpretar, hay que ver con qué intensidad capta el material y demás. Digamos, hay una cuestión que hace al PET que no solo es positivo o negativo, no es binaria la respuesta, hay que ver intensidad de captación, etcétera. Yo, una vez que vimos que era, o antes de decidir una conducta quirúrgica tumoral, me hubiera gustado saber si ese dolor primario no era algo que captaba, pero si le hicieron un centello previo y el centello fue normal y no hay PET, me parece adecuada la conducta. Yo solo quiero comentar algo que me pasó a mí, que en los casos como estos siempre es un caso, ¿no? Pero yo tuve en esta pandemia, nosotros no tenemos PET, y tuve un paciente fumador con un pequeño nódulo que apareció en el lóbulo inferior izquierdo del pulmón, y que decidí seguirlo a los 3 meses. El paciente tenía un pretest positivo a que ese nódulo pudiera ser patológico, sin ganglios, sin ninguna otra. Lo único que tenía 76 años, antecedente de una leucemia mieloide, una linfoide crónica, y una prueba funcional respiratoria bastante alterada. Entonces decidí esperarlo y hacerle a los 3 meses, y creció un poquito, y finalmente él, por la cercanía, fue a Mar del Plata, le hicieron un PET que fue normal, y cuando lo operan, era un cáncer efectivamente, pero ya tenía, o lo tuvo siempre, tenía un ganglio positivo. Te quiero decir que a veces uno, esperando darle lo mejor al paciente, puede perder algún tiempo que sea útil para resolver la patología, así que considero que está muy bien. Yo hablé de estudios complementarios solamente para descartar que si eso se pensó como patología tumoral, el dolor de espalda no fuera una metástasis ósea o alguna otra. Tal cual. Inclusive hay más posibilidades de que el PET te dé positivo por una inflamación granulomatosa que por un adeno de bajo grado. O sea que
tampoco es una cuestión, digamos, altamente específica, ¿no? O sea que, como vos decís, Daniel, hay que interpretarlo en el contexto. Bueno, la verdad es que vamos a trasladar la última pregunta que hicieron, hay varias, pero no nos va a quedar tiempo para el otro caso. El doctor Eduardo Acero pregunta si se planteó quimioprofilaxis posterior, supongo que para TBC. No sé si se planteó o no. Sí, en realidad se había planteado y se decidió no hacerlo, y estamos a la espera del cultivo de la pieza quirúrgica, y en ese contexto, si llega a ser cultivo positivo, tampoco hay bibliografía que avalen la quimioprofilaxis. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Vamos a cerrar acá, si no, no nos va a quedar tiempo para el otro caso. Muchas gracias, Andrea, Milagro. Gracias a ustedes. Entonces, muy bueno el caso, muy linda la presentación. Vamos a seguir con el siguiente caso, que lo va a presentar la doctora Cecilia Nix. Ella es neumonóloga de la ciudad de Roque Sáenz Peña, Chaco, y va a presentar el caso que vamos a ver ahora. Adelante, Cecilia. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Voy a presentar esta paciente. Es una paciente femenina de 52 años de edad. Como antecedentes refiere un reflujo gastroesofágico en tratamiento con omeprazol, 40 miligramos día. Tiene un antecedente de una bronquiolitis obliterante en la infancia, sin más datos. Y este antecedente fuerte de bronquiectasias en el lóbulo superior derecho, y unos engrosamientos bronquiales en el lóbulo medio, posterior y secuelares a una tuberculosis a los 19 años de edad, que según ella refiere, culminó un tratamiento completo. Además tiene otro antecedente importante, un asma grave, está en tratamiento con broncodilatadores, corticoides a altas dosis, tiotropio, antileucotrienos y salbutamol según necesidad. Habitualmente presenta una disnea habitual con un MMRC de 3 y una obesidad grado 1 que le da un índice de masa corporal de 32. Esta paciente, antes de verme, yo la veo el año pasado, tiene una historia larga de consultas a la guardia, ya se atendía en el Cetrángulo y en el Ferrer. En 2014 inicia sus consultas, donde le se realiza la primera espirometría que marca una obstrucción severa con un BEF del 45% con respuesta broncodilatadora. Posteriormente tiene un ecocardiograma en 2015 con cavidades normales, un patrón mitral y una presión de la arteria pulmonar normal. Una tomografía en 2015, que ahora se las voy a mostrar, donde se ve la disminución del hemitórax derecho, estos engrosamientos bronquiales en el lóbulo medio, en língulas, y las bronquiectasias bien marcadas de este lóbulo superior. IgE normal, IgE y IgG anti-aspergillus negativas, alfa-1 antitripsina con un valor normal, y desde 2014 a prácticamente el día de la fecha, múltiples consultas a guardia por disnea, tos, sibilancias, aumento de la expectoración, con requerimientos tanto de antibióticos endovenosos vía oral, ¿sí? En ese momento se encontraba con un tratamiento con salmeterol y fluticasona, 1000 miligramos día. Esta es la primera tomografía que yo recibo de 2015, donde podemos ver los engrosamientos bronquiales, la disminución del hemitórax de derecho a expensas de estas bronquiectasias en lóbulo superior, y en la tomografía de abajo se ve en lóbulo medio solo estos engrosamientos bronquiales y en língula. Lo que es lóbulos inferiores están normales. En 2016 aparece un hallazgo muy importante, un esputo del Cetrángulo, donde en un cultivo aparece una Mycobacterium chelonae. Por lo que yo interpreto, fue determinada como un contaminante, porque fue solo un cultivo. Sabemos que necesitamos 2 o más, o un VAL positivo, o una biopsia transbronquial para hacer el diagnóstico, y por lo que me refiere la paciente, no fue tratada. Y con esputos posteriores en cada consulta a la guardia negativos. En 2016, una nueva espirometría con un BEF también severo, de 42%, siempre con respuesta positiva,
que esto no varió desde 2015, 2014, 2016, sus espirometrías están todas dentro de esos valores. En el Ferrer le realizan un estudio funcional respiratorio completo que marca una DLCO normal de 91%, no corregida hemoglobina, y una pletismografía donde evidencia un atrapamiento aéreo. 2017 nueva espirometría del 60%, 2019 50%. Y como les vengo comentando, múltiples reutilizaciones tratadas con ciprofloxacina, con imipenem, con tratamientos tanto vía oral como endovenoso, y en acetilcisteína, que mejoraban un tiempito y después ella volvía con todos los síntomas habituales. Esta tomografía es de 2018, donde prácticamente las imágenes se repiten a las tomografías tanto de 2014 como 2015, 2016, ¿sí? Las bronquiectasias, el lóbulo superior, el hemitórax desplazado, ¿sí? Y en algunas aparecen algunas secreciones mucosas endoluminales en lóbulos inferiores. Entonces, en ese contexto, desde el cetrángolo es derivada cirugía de tórax, donde el servicio de cirugía decide una bilobectomía del lóbulo superior derecho y del lóbulo medio, ¿sí? Como estudio prequirúrgico, solicitan una evaluación cardiopulmonar, que yo no la tengo y ella no se la realiza. Pero igualmente deciden, ella ya estaba en plan quirúrgico, me dice, la estaban esperando en la puerta del quirófano y por motivos de, está casada con un militar, entonces lo derivan acá a Chaco. La paciente vivía en Buenos Aires y se muda a Saspeña y ahí viene a mi consultorio. Ella la recibo en plan de esta bilobectomía, ¿sí? Por estas bronquiectasias y las reudizaciones frecuentes. Al examen físico presentaba estas sibilancias bilaterales sin desaturación, que ellas me dicen, sí, doctora, son audibles, y las tengo desde hace 4 años, 5 años. El resto sí, su obesidad, y no tenía ningún otro hallazgo positivo. Yo, mi conducta, solicito nuevamente la actualización de los estudios complementarios, un hemograma normal con una leve eosinofilia, la espirometría que persiste, el BF en 40%, sí, la fricción severa con una posible restricción, interpretada secundaria a su obesidad. Le realizo una prueba de la marcha que la suspende al segundo minuto por disnea, un borde 10, normotensa sin taquicardia. Le realizo esputos que vienen todos negativos y acorde a todo esto le da un riesgo quirúrgico elevado, ¿sí? De 7 puntos según la escala de Torrington. Yo roto este ceretida formoterol, 3 inhalaciones día, continúo con el tiotropio, el montelukast y el salbutamol, que lo usa habitualmente. Le pido una nueva tomografía que es igual a todas las anteriores. Entonces, en esta situación, ¿qué harían? Entonces, la primera pregunta, el primer panel de preguntas para el auditorio, en este caso muy interesante, sería, ¿qué harían en esta situación que describió Cecilia? Primera opción, una broncoscopía. ¿Aceptarían la bilobectomía? ¿Sugerirían una lobectomía superior en vez de la bilobectomía, se refiere? ¿O se enfatiza el tratamiento con inhaladores, eventual antibióticos, si fuera necesario? Entonces, opción 1, broncoscopía. Se acepta la bilobectomía, que ya venía sugerida desde otro centro. Se sugiere una lobectomía superior, o se enfatiza en el tratamiento, en general médico, se refiere a inhaladores, antibióticos, kinesiología y demás. Pueden votar y vamos a ver la votación para continuar con el caso. Bien, cierro la votación y estos son los resultados. Bueno, sugieren una broncoscopía, la gran mayoría, el 60%. Algunos sugieren lobectomía superior, un 15%. Otros sugieren solo enfatizar en el tratamiento con inhaladores, antibióticos y demás. Y un 10% acepta la bilobectomía, que era lo que estaba planteado desde el Hospital Central.
Continuamos, Ceci, con tu presentación. Bien. Perdón. Bien, entonces se realiza una broncoscopía, una fibrobroncoscopía con VAL, sobre todo por este cultivo positivo de un chelonae, siempre estuvo dando vueltas, si bien las tomografías eran casi todas iguales, le pido la broncoscopía con VAL. La fibro se la realiza por motivos de su obra social en el Argerich, donde informan una mucosa congestiva, secreciones filantes sin lesiones endoscópicas. Y del VAL vienen todos estos gérmenes. Yo me comunico con la microbióloga y me refieren que son todos gérmenes habituales de la orofaringe. Así que bueno, con todo esto se deriva a cirugía de tórax, y allí la evalúan a la paciente y se niega la cirugía por alto riesgo quirúrgico. El tema es que esta paciente vuelve, yo la conocí en abril del año pasado, hasta diciembre que empezó la pandemia, era una vez cada 15 días, cada 20 días, venía por disnea, que es lo que predomina, el síntoma que predomina en esta paciente, de 3 a 4, deterioro de la calidad de vida, ella ya me decía que no podía realizar las cosas de la casa, era una disnea muy, muy marcada. Y en la última consulta ya me refiere que agregó en los últimos 2 meses registros subfebriles, o sea, la vi en diciembre por última vez, enero empieza la pandemia y me vuelve a ver ahora al mes, hace más o menos 15, 20 días. Y me refiere que en los últimos 2 meses agregó registros subfebriles diarios con progresión de la astenia de la dinamia y artralgias en las manos. Un decaimiento general bastante importante. Vuelvo a hacerle una tomografía para ver si había modificaciones, no la puse en el Power, pero estaba igual, la espirometría sigue en un 49%, le repito 2 esputos que siguen siendo negativos, y un panel inmunológico que viene normal. Entonces, en esta situación, ¿qué sugieren? Bueno, la segunda pregunta que les hace Ceci al auditorio es, ¿qué sugieren en esta situación? Solicitan nuevamente otra broncoscopía para descartar gérmenes oportunistas, tratar empíricamente la Mycobacteria chelonae que en alguna oportunidad apareció, darle antibióticos para bronquiectasia, que puede ser inhalados incluso, pero sin hallazgo de pseudomonas ni este tipo de gérmenes. O insistir con la cirugía para lobectomía según reserva funcional. O sea, primera opción, solicitar una broncoscopía nuevamente, tratar la Mycobacteria chelonae segundo, tercero, antibiótico para las bronquiectasias y cuarto, cirugía. Bien, ya están votando, cierro la votación. Y Tato, estos son los resultados. Bueno, acá estás bastante peleado, 38-38, hacer otra broncoscopía para descartar gérmenes, y 38 también, insistir con una cirugía para lobectomía, plantea Ceci ahora, según la reserva funcional que tenga. Tercera opción, antibióticos para bronquiectasias, y lo último es tratar en forma empírica el Mycobacterium chelonae 5%. Bueno, ¿cómo continuamos, Ceci? Bien, la conducta se le sugirió una nueva consulta, cirugía torácica, para evaluar si podría ser candidata a una lobectomía del lóbulo superior o bien una bilobectomía, como sugerían en el C-triángulo, de acuerdo a su situación funcional. Bien, ¿sigo con la bibliografía? Sí. Bien, bueno, esa fue la conducta. Voy a hacer un pequeño repaso de lo que son las bronquiectasias, ¿sí? Sabemos que son dilataciones anormales y permanentes de los bronquios asociadas a una alteración del epitelio ciliar. Lo que predomina en estas bronquiectasias es el daño estructural de la vía aérea, que está dado por múltiples factores. Es caldo de cultivo para infecciones virales, bacterianas o micobacterianas. Hay una alteración de los mecanismos de depuración de las secreciones, y las secreciones se acumulan y son muy difíciles de eliminar. Esto perpetúa más un daño estructural de la vía aérea.
hay una desregulación inmunológica, dependiendo de la base y de cuál sea la causa de estas bronquiectasias, y hay una activación inflamatoria excesiva, que le genera a los pacientes estos síntomas, ¿sí?, de tos, de esputo y de disnea habitual. Las bronquiectasias representan el resultado final de distintas patologías, pero con puntos de manejo comunes que suelen cursar en infección e inflamación crónica de la vía aérea. Bien, y siempre el daño estructural. Tiene una prevalencia de 53 casos por 100.000 adultos y aumenta con la edad y el sexo femenino. Un tercio de ellos sufren al menos una exacerbación grave al año, ¿sí?, precisando una estancia hospitalaria superior a 10 días. En lo que es el deterioro de la calidad de vida, las bronquiectasias están en términos equivalentes en el cuestionario de St. George al EPOC, a la FPI y a otras enfermedades respiratorias discapacitantes. La mortalidad es de hasta 30% al año del seguimiento después de sufrir una exacerbación y sobre todo si estas bronquiectasias están asociadas a EPOC. Bien, esta filmina la puse un poquito sobre todo para la sospecha clínica, ¿sí? Porque muchas veces vienen los pacientes con las bronquiectasias, pero no sabemos cuál es la causa y eso es lo importante que tenemos que determinar. Si hay infecciones a repetición, sobre todo en la infancia, ¿sí?, pensar en inmunodeficiencia, pedirles el estudio inmunológico con inmunoglobulinas, subclases de inmunoglobulinas, HIV y función linfocitaria. Si ya hay una historia familiar de fibrosis quísticas, aparte la paciente tiene sinusitis o el paciente infertilidad, diabetes, pancreatitis, ¿sí?, sospechar en fibrosis quística, pedirle una prueba de sudor. El ABBA generalmente da bronquiectasias y son centrales sumado a asma, ¿sí? Por eso en esta paciente también lo pedimos, hay que pedir IgG total y pruebas cutáneas para aspergillus y precipitinas. Si aparte de las bronquiectasias tiene enfisema, se puede pensar en un déficit de alfa-1 antitripsina y pedir este fenotipo. La discinesia ciliar primaria también, si el paciente presenta además rinosinusitis, infertilidad, dextrocardia, otitis, ¿sí?, hay que pedir el óxido nítrico nasal, el aclaramiento mucociliar. El reflujo gastroesofágico es una causa común también de bronquiectasias localizadas, sí, que nuestra paciente también lo tiene, y pedir, bueno, pHimetría, acidometría, manometría. Si hubo TBC, hacerles un seguimiento, y los tumores también son causantes de patología estructural de la vía aérea inferior, posterior al tumor, produciendo también bronquiectasias. Entonces, en ese caso, sería indicativo hacer una broncoscopía. Las bronquiectasias se pueden clasificar en focales, ¿sí?, que son las secuelares postinfecciosas, tuberculosas, por un cuerpo extraño, por convulsiones, por aspiración, o bien difusas, ¿sí?, cuando ya hay una enfermedad pulmonar aislada, como infecciones virales en la infancia, enfermedades genéticas de las que hablé, o bien enfermedades sistémicas como artritis reumatoidea, espondilitis y otras enfermedades sistémicas. Dentro de la bacteriología de las bronquiectasias, los gérmenes más comunes que podemos hallar es el Haemophilus influenza, la pseudomonas y la Moraxella catarrhalis, también el Streptococcus pneumoniae. Bien, con lo que respecta al tratamiento me basé en la guía europea de la Sociedad Respiratoria, ¿sí?, que nos determina que el objetivo del tratamiento es bloquear este ciclo de infección, inflamación que hablé en la primera filmina, y de esta forma reducir el daño de la vía aérea, mejorar los síntomas, disminuir las reagudizaciones y así así facilitar una mejor calidad de vida. Hay varias cosas para hacer en los pacientes que tienen bronquiectasias, ¿sí? Podemos bloquear la infección bronquial crónica con inhaladores, antibióticos vía oral, vía inhalatoria, erradicar la pseudomonas, ¿sí?, que es un patógeno muy común y en el primer esputo que lo tengamos hay que ser agresivos con esta terapia, ¿sí?, y antibióticos para tratar las exacerbaciones que pueden aparecer a lo largo de su vida. Después también hablas de los antiinflamatorios, tenemos los corticoides y los broncodilatadores que nos pueden ayudar, y como siempre la rehabilitación pulmonar, que es muy importante,
el clearance de la vía aérea con kinesiología y en última instancia la cirugía. Estos son dos imágenes, una es de CHEST 2017, donde se ve la declinación funcional respiratoria que se da en los pacientes que tienen pseudomonas. En el primer gráfico vemos mayores exacerbaciones, mayor declinamiento del VEF, de la capacidad respiratoria, y en el de la derecha se ve que a mayor aislamientos o ya tener una colonización con pseudomonas también declina la capacidad respiratoria. Estas son las preguntas pico que determina la ERS, ¿sí? Entonces nos preguntamos si los agentes antiinflamatorios a largo plazo deben ser utilizados. ¿Qué nos dice la guía? No ofrecer corticoides inhalados a los adultos con bronquiectasias, excepto que tengan o EPOC o asma o algún tratamiento, alguna enfermedad que lo requiera, ¿sí? Que desde esa forma podamos ayudarlos. Si no, no está recomendado, al igual que no está recomendado ofrecer estatinas. Ni de forma rutinaria los broncodilatadores, solo aquellos que tengan una disnea significativa y que puedan mejorar su disnea de esta forma. Acá se ve el estudio en CHEST 2012, que trataron a los pacientes con budesonide de formoterol durante un año y no hubo cambios en el VEF. Otra pregunta pico importante, si es beneficioso el tratamiento con antibióticos a largo plazo, ¿sí? A tratamientos vía oral, hablamos de la citromicina y la eritromicina, y ellos sugieren ofrecer tratamientos antibióticos con macrólidos a todos los adultos con bronquiectasias que tienen 3 o más exacerbaciones al año y además tienen pseudomonas, ¿sí? En los que el tratamiento antibiótico inhalado está contraindicado o no lo tolera. Y adultos con bronquiectasias no infectados con pseudomonas, ese es el mayor, digamos, la mayor recomendación. Vía oral para los que no están infectados con pseudomonas aeruginosa, que podría ser el caso de esta paciente, pero una de las contraindicaciones es, digamos, no tener un chelonoma, micobacteriosis atípicas, porque esto puede dar resistencia, ¿sí? A la monodroga. Y también, ¿a quién le ofrecemos antibióticos vía oral? A los adultos con bronquiectasias no infectados con pseudomonas, pero en los que los macrólidos estén contraindicados o no se toleren. Hay 2 estudios importantes, las en 2012, donde se vio que los pacientes tratados con acitromicina, 500 miligramos trisemanal, evaluados durante 6 meses, hubo una reducción del 62% en las exacerbaciones, pero no hubo mejoría en la capacidad funcional pulmonar, pero sí en las exacerbaciones. Y en los pacientes tratados con acitromicina 250 miligramos diarios por 12 meses, hubo reducción también de las exacerbaciones con leve mejoría en la función pulmonar. Con respecto a los antibióticos inhalados, ¿a quién se los damos? A todos pacientes que tienen bronquiectasia y pseudomonas, ¿sí? Porque esto va directo por vía aérea y trata esta patología. O bien a los que tienen bronquiectasias y no tienen pseudomonas, pero en quienes la terapia profiláctica vía oral está contraindicada, no lo toleran o es inefectiva. ¿Qué ventajas tienen los antibióticos inhalados? Reducen la carga bacteriana, reducen las exacerbaciones y reducen la duración de la internación. Las desventajas es que no reducen las internaciones no programadas, no mejoran la capacidad, la calidad de vida, reducen levemente el VEFS y bueno, esos son algunos de ellos. Como para redondear un poquito, me pareció importante este gráfico, entonces, más de 3 exacerbaciones por año. ¿Qué hay que hacer? Optimizar la vía aérea, tratar las causas de base. Si no tiene pseudomonas, como es nuestra paciente, le hacemos un tratamiento con macrólidos vía oral. Si hay baja respuesta, se puede combinar con el tratamiento inhalado. Y si no tiene pseudomonas, si presenta pseudomonas, una infección por pseudomonas, una colonización, le damos en primera instancia el tratamiento inhalado y si hay baja respuesta, combinamos con vía oral.
La terapia inhalada bioral disminuye el número de exacerbaciones, el tiempo de primera exacerbación, la purulencia del esputo y la disnea. Sin embargo, obviamente se asocia con mayores efectos adversos y resistencia bacteriana. La diarrea es el efecto adverso más común, y hay un aumento del 28% de estreptococos comensales orofaringios, ¿sí? Contrariamente, esto no se presenta en los pacientes que hacen la vía inhalatoria. Y para culminar un poquito, que también es lo que nos trae a nuestra paciente, son las intervenciones quirúrgicas más beneficiosas en comparación con el tratamiento estándar no quirúrgico. O sea, ¿le hacemos cirugía a estos pacientes? En un principio no se ofrece el tratamiento quirúrgico como primera elección, con la excepción de pacientes con enfermedad localizada, con una alta frecuencia de exacerbaciones, a pesar de la optimización de todos los demás aspectos. O sea, cuando ya tratamos con todo lo que pudimos a las bronquiectasias y el paciente sigue igual, esa es la justificación para el tratamiento, ¿sí? Entonces, hay que romper ese círculo vicioso de las bronquiectasias eliminando los segmentos pulmonares. Esa es la fisiopatología que ya no funcionan, y de esta forma previene la contaminación de las zonas pulmonares adyacentes, evitando las reagudizaciones frecuentes. La indicación más frecuente de la cirugía son las infecciones recurrentes con síntomas crónicos, con tos productiva, el esputo purulento y la hemoptisis, que es una causa también muy frecuente de síntomas en pacientes que tienen bronquiectasis. La cirugía se utiliza como último recurso en pacientes que no han mostrado una respuesta satisfactoria al manejo médico y ha logrado disminuir significativamente la mortalidad en ciertos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci. Muy interesante el caso, muy lindo caso. Bueno, gracias. Bueno, la verdad que supongo que nos va a apasionar la discusión, porque es un caso muy para discutir, para debatir. Vamos a empezar con Gustavo, que es el que prendió a propósito primero la cámara. Me demoré un poco por eso. Bueno, no, la verdad que sí, realmente es un caso complejo, y la complejidad parte de ver cuáles son las enfermedades que realmente tiene esta paciente. O sea, ¿es una asmática? Esa sería la primera pregunta. ¿O ha sido catalogada como tal una vez que empezó con la sintomatología respiratoria crónica de grande? Vemos que tiene una IgE normal, no están consignados los eosinófilos, y eso es muy importante para establecer el fenotipo en un asma grave, porque si tiene un fenotipo T2 alto, se podría beneficiar con algún biológico. Yo creo que efectivamente es asmática, porque con ese daño estructural que tiene del parénquima, tiene demasiada alteración funcional, o sea, tiene demasiada obstrucción, atrapamiento aéreo, que no se justificaría por ese daño estructural que no es digamos, diseminado, ¿no? Que no es extenso. Así que efectivamente me parece que esta paciente es asmática, que hay que fenotipificarla bien, ¿no es cierto? Saber si tiene un fenotipo T2 alto, porque puede recibir un biológico que mejore esa patología, y aparte tratarle bien, no olvidarse de las comorbilidades. Es obesa, tiene reflujo, e inclusive no sabemos si tiene alguna patología de la vía aérea superior. Y yendo específicamente a las bronquiectasias, obviamente las bronquiectasias las tiene, son post-TBC, son post una micobacteria atípica. Queda la duda, a lo mejor no le han hecho el cultivo cuando le diagnosticaron la TBC, y no era TBC, era un bacilo ácido alcohol resistente, pero era una micobacteria, ¿no? Efectivamente son bronquiectasias que están localizadas, que dan sintomatología frecuente, pero como dice en la diapositiva final, la cirugía se reserva como último recurso cuando todas las otras medidas terapéuticas optimizadas no han sido eficientes. Y la única medida terapéutica que tiene un alto nivel de evidencia en el tratamiento de las bronquiectasias no FQ es la fisioterapia. Y nosotros generalmente la subestimamos. Queremos resolver la patología con tratamiento farmacológico, como estamos acostumbrados a hacer
en las otras patologías. Y la fisioterapia en estos pacientes tiene dos aspectos fundamentales. Uno, el aclaramiento de las vías aéreas. Y el aclaramiento de las vías aéreas no significa que le vamos a hacer un clapping, una vibración, algún drenaje postural como a cualquier paciente. Acá lo tiene que, digamos, atender al paciente un fisioterapeuta entrenado, que esté, digamos, familiarizado con ciertas maniobras específicas como las técnicas de aclaramiento de las vías aéreas, lo que se llaman los cicloactivos respiratorios, el drenaje autogénico, o sea, son técnicas muy precisas que manejan los fisioterapeutas que están entrenados. Si no tenemos un fisioterapeuta entrenado, lo que yo utilizo generalmente son los dispositivos de presión positiva expiratoria. El que más me gusta a mí es el dispositivo que se llama Acapela, pero se puede utilizar un flatter, se puede utilizar una PET, etc. Así que yo creo que esto por un lado. Y por otro lado, la rehabilitación. O sea, no se puede mandar un paciente a cirugía sin antes haberle hecho rehabilitación. Sabemos que la rehabilitación, digamos, es difícil de hacer porque no se hace en todas partes, no las cubren las obras sociales, etcétera, etcétera. Pero por lo menos hay que recomendarle al paciente que camine y eventualmente si puede monitorizar esa caminata con un podómetro mejor hasta que pueda ingresar a lo mejor en un verdadero plan de rehabilitación. Y con respecto a una última cosita, sí. Con respecto a la utilización de antibióticos prolongados por más de 3 meses, yo sin duda se lo daría a esta paciente, porque tiene más de 3 exacerbaciones anuales, tanto las guías, como se mencionó, las guías europeas, pero también las de BTS del año pasado, lo recomiendan cuando hay más de 3 exacerbaciones anuales y cuando no están, digamos, infectados por Pseudomonas como primera opción. Pero en esta paciente, aunque estuviera infectada por Pseudomonas, lo mismo le daría macrólido como primera opción porque cualquier antibiótico inhalado le va a producir broncoespasmo seguro. Así que sería el macrólido la primera opción. Inclusive la guía de CEPAR de 2017 los recomienda como medicación antiinflamatoria en los que tienen más de 2 exacerbaciones anuales. O sea que, digamos, sería una indicación precisa en esta paciente. Inclusive hay un trabajo de Lancet del año pasado que es un metaanálisis donde se vio que aquellos pacientes de los grupos donde no estaban indicados los macrólidos de acuerdo a las guías, también tenían con la utilización de los macrólidos mejor calidad de vida y reducción del número de exacerbaciones. O sea que yo creo que antes de pensar en cirugía para esta paciente, hay algo para hacer con el asma y bastante para hacer con las bronquiectasias. Eso es todo. Gracias, Gustavo. Vamos a seguir con Daniel, entonces le damos participación a todos. Brillante lo tuyo, Gustavo. Gracias. Bueno, Daniel. Muchas gracias, Cecilia, por la presentación. A mí también me queda la duda si esta señora es una asmática que tuvo una tuberculosis o es una tuberculosis que posteriormente a la enfermedad genera obstrucción y broncoespasmo. Por eso, Cecilia, yo te quería preguntar, Gustavo se adelantó algunas preguntas, pero una de ellas era si vos tenías idea si de chica has sido asmática, si tiene familiares con asma, o si tiene crisis de broncoespasmo previo a que tenga tuberculosis. Como me parece que esos serían 2 enfoques diferentes de la patología de esta señora. Sí, para contestar un poquito eso, padece sintomatología respiratoria desde chiquita, tiene antecedentes de familiares asmáticos previos a los 19 años donde padeces estas bronquiectasias. Con respecto a los eosinófilos, tiene eosinofilia y yo no no llegué a ponerle los macrólidos y también pensé en las terapias inmunológicas por este esputo con esta chelonades que siempre me estuvo dando vueltas. Sé que pudo haber sido tranquilamente un contaminante porque salió solo en ese esputo, en el cetrángolo, pero por eso me limité a no ponerles estas terapias, estos tratamientos para el asma.
Y con respecto a lo que es la kinesiología, yo vivo en Saspeña, lo que es los centros de kinesiología, de rehabilitación respiratoria, acá no lo tengo, pero sí siempre indico que haga actividad física, por lo menos para hacer algo. Y con respecto a los factores de riesgo, ella es una persona obesa, que me cansé de decirle que tiene que bajar de peso, y el reflujo gastroesofágico está en tratamiento con el gastroenterólogo con omeprazol. Bueno, ¿Otra cosa iba a decir, Daniel? Sí, no, que si ella tiene antecedentes de chico con una IgE normal y tiene eosinofilia, uno podría presumir que es una asmática que hizo una tuberculosis. Pero también se ha visto tuberculosos que, sobre todo cuando son extensas, que cuando empieza a cicatrizar, empiezan a hacer broncoespasmo y se comportan con obstrucción permanente de la vía aérea. Y de hecho, cuando uno empieza a leer a EPOC en no fumadores, una de las consideraciones que se hacen, si uno toma EPOC como la resultante de un BF1 sobre capacidad vital forzada, postbroncodilatadores menor de 70, si toma la definición funcional, uno de los factores de EPOC en el mundo que predominan es la secuela de tuberculosis. Por ejemplo, en Sudáfrica hay, tuberculosis, hay miles de millones de personas que la padecen, pero pocos países que la tienen en una cantidad como para que sea considerable. En esos países, muchos pacientes con obstrucción crónica del flujo aéreo son resultado de tuberculosis. A mí me llamó la atención siempre alguna vez, porque he tenido pacientes secuelados, en general pacientes añosos, que con mucho broncoespasmo y sin antecedentes de asma, sin IgE elevadas y con respuestas a broncodilatadores y a corticoides, me puse a buscar y realmente no hay mucho escrito de esto de la obstrucción crónica, sí, pero no de la hiperreactividad bronquial. Claro. Hay algún par de trabajos hindúes, hay uno que hicieron unos colegas chilenos, siempre con pocos pacientes, y una de las hipótesis que plantean es que hay un desequilibrio TH1-TH2, como que los pacientes mientras cursan el periodo de tuberculosis tienen una inmunidad muy alta de TH1, que subyace un bajo nivel de TH2, cuando se curan hay como un aumento relativo de TH2 y empiezan a hacer hiperreactividad. También es interesante porque la DLCO que tiene esta señora, claro, si mal no vi, tiene un volumen total del 108%. 108% creo que era. Y en estos pacientes, el volumen pulmonar total, perdón. Y en estos pacientes se plantea que hacen restricción de la zona comprometida y hacen una hiperinsuflación compensadora del resto del parénquima. Y eso puede explicar por qué una paciente que en una tomografía vemos un gran compromiso cicatrizal, cuando hacemos volúmenes, tiene volúmenes pulmonares elevados. Entonces, ese sería otro mecanismo por el cual esa hiperinsuflación compensadora genera una relativa disminución bronquial y por lo cual aumenta o se comportan como obstructivos. Así que yo coincido con Gustavo, creo que si es asmática, lo último que voy a decir respecto de este caso y de estas bronquiectasias. A mí, sinceramente, me parece, no sé, Cecilia, si ella cuando hacía exacerbaciones, hacía con mucha mucopurulencia, no. Porque si no, para mí son exacerbaciones de hiperreactividad. Claro. Y yo no sé si haciéndole una cirugía vamos a mejorar su situación de estas hiperreactividades continuas. Para mí, la secuela cicatrizal de la tuberculosis le genera un déficit funcional asociado al asma, pero yo me centraría más en la búsqueda de poder controlar ese asma severo y quizás le podría poner macrólido. Yo no le temo a esa micobacteria típica porque apareció una sola vez, es una micobacteria que es contaminante y le han hecho reiterados estudios para ver si está presente o no está presente. Yo creo que evidentemente fue contaminante y una sola vez. Sí, en los pacientes con tuberculosis y bronquiectasias o secuelas tuberculosas y exacerbaciones frecuentes,
antes de poner macrólidos hay que descartar la presencia de micobacteria típica. Eso seguro, porque si no, el hecho de poner macrólidos puede generar que hagan resistencia después esas micobacterias al tratamiento con macrólidos. Así que es de buena conducta saber que no están. Pero una vez que no están, yo no temería ponerle como antiinflamatorio, ponerle acitromicina a esta señora. Y después creo que es muy importante, sí, hacer rehabilitación respiratoria como se pueda. Yo tengo hace unos años nomás un kinesiólogo, vivo en un pueblo que no sé la cantidad de habitantes, pero todos vivimos en el interior, acá me parece, o gran parte de los que estamos, y realmente los kinesiólogos respiratorios de buena calidad de asistencia son pocos en el país. Antes de que lleguen los pacientes, cada uno tiene que tratar de buscar la vuelta de cómo intentar rehabilitar a sus pacientes, enseñándole ejercicios, enseñándole a respirar con los labios, bueno, expulsar el aire con los labios cerrados para correr el volumen, el punto de cierre bronquial. Es decir, creo que cuando no tenemos que intentar nosotros darle una mano desde el punto de vista de asistencia respiratoria y rehabilitación. ¿Por qué digo esto? Porque el kinesiólogo habitual lo vas a mandar y le va a empezar a golpear y le va a generar más broncoespasmo. Sí. Entonces, si vos no tenés un kinesiólogo que se dedique a rehabilitación respiratoria, más vale que vos le enseñes algunas maniobras para ayudarlo a que mejore. Como dijo Gustavo, la pérdida de la disminución de peso en ella va a ser importante. Yo vería de optimizar la dosis de broncodilatadores, y si tiene eosinofilia, y si uno considera que el asma es lo que está generando estas exacerbaciones, quizás, y si es posible, probaría con un biólogo. Muchas gracias, Daniel. La verdad es que el aporte de los dos es muy importante. Coincido, ustedes saben que este es un tema que a mí me gusta mucho. Y realmente las dos cosas que mencionaron, en la práctica, en la vida real, yo las he visto. O sea, y tengo varios pacientes con bronquiectasias y macrólidos, y realmente le cambian la ecuación al paciente que se exacerba frecuentemente. Y con casi nulos efectos colaterales, esa es la realidad. Y la otra cuestión que, bueno, con Gustavo lo hemos charlado alguna vez, tengo algunos pacientes que son asmáticos y tienen bronquiectasias, que los fenotipificamos y le pusimos biológicos, y también ha cambiado la ecuación de estos pacientes porque disminuyen la cantidad de exacerbaciones y la gravedad de las mismas. Así que es un punto a tener en cuenta. Bueno, a Alfredo le vamos a preguntar específicamente. Yo sé que Alfredo tiene mucha experiencia en esto. ¿Qué comentás no solo de este caso, Alfredo, respecto de la cirugía de las bronquiectasias? Que es un tema que los neumonólogos lo tenemos un poco ahí escondido y lo tiramos al costado, pero hay indicaciones de las cirugías en bronquiectasia. Comentanos, Alfredo. Bueno, antes que nada felicitar a Cecilia, me pareció muy bueno el caso. Gracias. Creo yo que sí, la paciente en principio, no sé cuándo la vieron o cuando la vio en principio la gente del otro equipo quirúrgico que indicó la lobectomía, probablemente en ese momento era otra paciente. Ahora lo que refirió muy bien Cecilia es que el problema principal o la queja de la paciente es la disnea. Entonces, con un funcional un poco alterado y sin una evaluación completa por ahí del LSO o un consumo de oxígeno que podría completar un poquito más. Pero me parece que, como dijo bien Cecilia, ahora el motivo de consulta principal de la paciente es la disnea. Entonces, creo yo que la indicación quirúrgica como para resolver el cuadro clínico de la paciente, yo no sé si lo realizaría en este momento, puntualmente con esta paciente. La verdad que la paciente no parece ser una candidata y que le mejore la calidad de vida de los pacientes, porque cuando uno habla de cirugía en bronquiectasias tiene que hablar de eso, y en eso hacía mucho hincapié. Yo me formé en Brasil y la verdad que veo una diferencia abismal en la indicación la indicación quirúrgica en bronquiectasias con respecto al enfoque que tenían en ese país. Solamente reforzar lo que dijo Gustavo y Daniel con respecto a la kinesiología y la rehabilitación. Nosotros teníamos pacientes, recuerdo yo como anécdota, que venían para trasplante pulmonar por bronquiectasia, que eran pocos, pero esos pacientes los incluían en un trabajo kinesiológico y de rehabilitación muy intensa,
y los pacientes a veces decían, bueno, pero ¿por qué me voy a operar si mejoré sustancialmente con este tratamiento que ustedes me hicieron? Entonces, como esa anécdota representa muy bien lo que dijo Gustavo y Daniel, de que es muy, muy importante la higiene bronquial de esos pacientes, porque los pacientes es como que se curan o sienten una mejoría muy importante. Y con respecto a las indicaciones, que es lo que hablaba Tato, yo hablé de esto en un congreso argentino de cirugía y hicimos una encuesta previamente con todos los cirujanos de la Argentina, torácicos, y la verdad que la cantidad de pacientes que son derivados por neumonología para operar no nos pasa a nosotros en la región. La verdad que nosotros hablábamos con el equipo por ahí, tenemos una casuística de 6 pacientes operados por bronquiectasias, con segmentectomías para cirugías con bronquiectasias localizadas, y la verdad que la derivación no solamente en Corrientes o en el Chaco, sino que en todo el país, y en esa encuesta fue bien manifiesta de que se deriva muy, muy poco para cirugía de estos pacientes. La pregunta que yo les dejaría es, está bien, como dijo Tato, los macrólidos, o sea, hay un montón de tratamientos nuevos y cada vez mejores, pero mi jefe, el doctor Camargo, siempre nos decía que el único tratamiento que cura realmente la bronquiectasia es la cirugía. De ahí en más, por supuesto, que hay que discutir un montón de cosas, si la bronquiectasia tiende a ser un poquitito más generalizada. Sin duda que lo que dijo Cecilia, el tratamiento quirúrgico está indicado para los pacientes que tienen, el ideal es el que tiene la bronquiectasia localizada y que tiene síntomas recurrentes, pero Cecilia lo manifestó por ahí, dijo, lo dejamos como última opción al tratamiento quirúrgico en los pacientes que tienen síntomas crónicos, hemoptisis, tos. Entonces, yo creo que da para una charla completa, me parece que es como para dejar un mensaje, habría que pensar, habría que desde la sociedad hacer un poquitito más de hincapié en esto y decir qué pacientes realmente son los que estarían indicados para una cirugía. Claro, sí. ¿Puedo hacer una cosita, Tato? Sí, Daniel. Tenemos 5 minutos más, así que aprovecho, disculpa, Daniel, para decirle a alguien que esté conectado todavía y que sea muy fanático como nosotros, que si quiere hacer alguna pregunta o un comentario, que levante la mano o la escriba. Sí, Daniel. Sí, yo creo que lo que dice Alfredo, de quizás pensar, o por lo menos lo que interpreté, no esperar a último momento para indicar una cirugía, sino que a veces hay bronquiectasias que merecen cirugías por cómo están o por los síntomas antes. Uno podría siquiera analizarlo en el contexto general, pero para mí en esta paciente, la bronquiectasia no es lo que juega un rol predominante, o al menos no es una paciente puramente bronquiectásica. Entonces yo antes de asumir una cirugía, yo la veo a esta paciente como un globo hiperinflado, que lo que le queda de los 2 pulmones está lleno de aire. Entonces respira apenitas, ¿sí? Entonces cuando hace cualquier exacerbación se queda disneica. Por eso cuando Cecilia la hizo caminar, a los 2 minutos dejó de caminar. Y eso no se justifica por el daño pulmonar por la bronquiectasia, sino por la hiperinsuflación que tiene en el resto del parénquima y la mala función mecánica que tiene ese pulmón. Como no puede vaciarlo el pulmón, en realidad está respirando en otros volúmenes pulmonares. Entonces yo creo que optimizaría el tratamiento de esa retención aérea, mejoraría el tratamiento de las bronquiectasias, pero me centraría más en mejorar función pulmonar que en tratar la bronquiectasia, aunque las bronquiectasias pueden afectar la función pulmonar, a eso me refiero. Perfecto. Sí, Daniel, sí. Perdón, solamente decir eso. Yo separé esta paciente, claro, sin duda, me parece que esta paciente es una candidata, pero después me gustaría escuchar su opinión de Daniel y de Gustavo de cómo indican o cuándo mandan un paciente a operar o cuánto es el porcentaje de pacientes que mandan a operar en otro paciente, no en esta, pero en otro paciente. Me gustaría escuchar eso. Bueno, claramente, digamos, la indicación es para pacientes que tienen patología localizada y que tienen sintomatología frecuente, pero no es el único, digamos, criterio, sino que aparte se tienen que haber agotado todas las otras instancias terapéuticas anteriores. O sea que ese mensaje tiene que quedar claro, no por tener
bronquiectasias localizadas y exacerbaciones frecuentes, uno tiene que mandar el paciente a operar. Y hay otras indicaciones como la hemoptisis recurrente, Claro, esa es la etcétera, indicación, digamos. claro, que también justificarían un procedimiento quirúrgico, pero a mí en este caso en particular lo que me gustaría resaltar es que tenemos que optimizar el tratamiento médico antes de, digamos, llegar o pensar siquiera en una instancia quirúrgica, ¿no? Porque como decía en la intervención anterior, me parece que hay unas cuantas cositas que se pueden hacer antes y recién ahí, bueno, si realmente la situación se mantuviera, recién pensar en alguna instancia quirúrgica. Yo le quería comentar algo, Alfredo, respecto a esta pregunta, porque cuando vos te formaste, Alfredo, lógicamente, el doctor Camargo decía que se curaban porque hace más de una década recién empezaron a salir los antibióticos inhalados y realmente le han cambiado la ecuación a los pacientes, le han cambiado la vida a los... Antes, cuando un paciente tenía bronquiectasias, por ejemplo, localizadas y en 2 lóbulos y tenía pseudomonas, el paciente no se curaba con nada y había que sacarle esos 2 lóbulos infectados porque no había forma. Ahora con los antibióticos inhalados han cambiado y muchos de estos pacientes andan muy bien. Entonces una indicación que era quirúrgica hace 15 o 20 años, ahora ya no es más quirúrgica. Eso es que te quería comentar. No sé, Daniel. ¿Seguro? No sé si Daniel quería comentar. No. Yo a lo que comentó Alfredo o preguntó, yo realmente tengo pocos pacientes con bronquiectasias mandados a operar por bronquiectasias localizadas. Recuerdo 2 ahora, que uno era una secuela tuberculosa que había hecho varias hemoptisis importantes, estaba bien localizado, con la broncoscopía se vio que sangraba el lóbulo superior y en algún momento la paciente se asustaba mucho y nosotros veíamos que eran hemoptisis severas, y esa fue una paciente. Y la otra es una chiquita que se operó creo que a los 14, 15 años, que ella había aspirado un cuerpo extraño, se le sacó el cuerpo extraño, pero quedó en el lóbulo inferior derecho, había quedado una zona que hacía insistentemente neumonías a repetición, y en algún momento tuvo hemóptisis. De esto, te digo, debe ser más de 20 años, y realmente esta chiquita sí, se le hizo no recuerdo si no fue una segmentectomía que le hicieron, se le sacaron y nunca más tuvo infecciones y tuvo un buen desarrollo del resto. Pero no recuerdo así en las pacientes, porque aparte no es tan habitual, por lo menos me parece a mí, que los pacientes con tuberculosis tengan muchos síntomas por su bronquiectasia tuberculosa. A veces tienen tos, a veces tienen broncoespasmo. Y cuando veo bronquiectasias, en general los pacientes que recuerdo son muy generalizadas. Es raro que sean dignatarias de un tratamiento quirúrgico, ¿no? Pero la verdad es que nos quedaríamos discutiendo toda la noche, como somos de fanáticos nosotros. Los 2 casos a mí particularmente me encantaron, bueno, los disertantes de lujo, a los cuales le agradecemos enormemente, sobre todo a Daniel y a Gustavo, que son invitados extrarregionales. Alfredo ya lo tenemos como integrante a full de la Somernea. Así que bueno, muchas gracias a Muriel, inmensa Muriel. Todo lo que nos preparó este Ateneo fue un desafío porque hubo que pasar videos y eso implicó un esfuerzo adicional. Así que muchas gracias a todos y nos volveremos a encontrar en una próxima actividad de la Somernea. Muchas gracias. Ustedes. Chao. Muchas gracias y felicitaciones por los casos, realmente muy interesantes. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias, felicitaciones. Hasta luego.